Buenas. El día de hoy vamos a explicar un tema muy importante de competencias ciudadanas como lo es el Estado. ¿Qué podemos decir del Estado? Este es un ente política y jurídicamente constituido. ¿Qué significa eso? Un ente políticamente organizado. Nuestro Estado colombiano tiene una organización política donde podemos tener nuestros gobernantes que administran todo el territorio nacional. ¿Qué significa que esté jurídicamente constituido? Significa que existen unas leyes, unas normas jurídicas de obligatorio cumplimiento para toda la sociedad. Esta se refiere a una forma de organización social, soberana y coercitiva. ¿Qué significa coercitiva? Que tiene normas, como lo habíamos establecido, de obligatorio cumplimiento para que realmente puedan, la ciudadanía colombiana pueda reglarse por estas mismas normas. Formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida, sobre todo el territorio nacional. Vamos a mirar una preguntita aquí muy interesante, que es ¿cuáles son los elementos del Estado? Tenemos varias posibilidades de respuesta. Vamos a mirar cada una de ellas. A. Son el gobierno, el suelo, los colombianos, las leyes. B. La población, el Congreso, la soberanía, el territorio. C. La población, el territorio, el poder público, la soberanía. Y por último la D. La ciudadanía, el presidente, el poder soberano y el aspecto territorial. La respuesta correcta, aquí la tenemos, la C. Los elementos del Estado son la población, el territorio, el poder público y la soberanía. Para que un Estado se considere como tal, que vamos a desarrollar. Repito, población, territorio, poder público y soberanía. El día de hoy vamos a desarrollar el elemento de la población. Y pues lógicamente tenemos que comenzar por su concepto. ¿Qué será la población? Es el elemento humano de la nación, el elemento humano del Estado. Son las personas, el conjunto de personas que habitan, que están asentadas en el territorio nacional y es el elemento más importante. ¿Qué significa que sea el elemento más importante? Que no existe Estado sin personas, sin individuos de la especie humana. Y todas las normas, todas las leyes que rigen nuestro Estado deben estar dirigidas al bienestar de la población, de las personas, de los individuos. Por lo menos ese es el deber ser. Voy a poner un ejemplo para que nos quede claridad. En el tiempo de la pandemia se hicieron varias normas, varias leyes que de pronto podíamos identificar que perjudicaba la parte económica. Por ejemplo, se cerraron muchas empresas, muchos almacenes, pero ojo, porque a pesar de que atropellaba la economía, era para proteger a la ciudadanía, a la población, de que incrementaran las muertes por el COVID-19. Entonces, esas leyes fueron reglamentadas para que la población se protegiera. De ahí podemos identificar que el ser humano debe ser lo más importante de nuestro Estado realmente. Ese es el deber ser. Aquí encontramos precisamente que la población de una nación, de un Estado, puede ser permanente, transeúnte o nacional. ¿A qué le damos la denominación de población permanente? Son esas personas, esos individuos que están radicados en el territorio nacional. Por ejemplo, yo soy, hago parte de la población permanente del Estado colombiano porque estoy radicada
en Colombia. También tenemos los transeúntes. Son esas personas que están en el Estado colombiano, pero por un momento determinado, lo que podemos decir que es de paso. Pero estas personas también deben cumplir la normatividad colombiana, aunque estén de paso. Deben cumplir las normas de nuestro estado. Además de estas, también tenemos la población nacional, los nacionales colombianos. Y de aquí nace una pregunta: ¿cómo se adquiere la nacionalidad colombiana? De dos maneras: por nacimiento y por adopción. Vamos a mirar en primera medida los colombianos por nacimiento. ¿Cómo puedo ser nacional por nacimiento? Ya sea porque soy natural colombiano, ¿sí? Pero que se cumplan cualquiera de estas dos opciones. ¿Qué es un natural colombiano? El que nació en el territorio colombiano. Los que nacieron en el territorio colombiano son nacionales colombianos, pero que cumplan cualquiera de estas dos opciones. Si yo nací en Colombia y mi padre o madre han sido colombianos, yo soy colombiana por nacimiento. El caso mío, yo nací en Colombia y tanto mi mamá como mi papá son naturales colombianos, nacieron también aquí en Colombia. Entonces yo soy colombiana por nacimiento. Si yo hubiese nacido en Colombia y mi papá es colombiano, ya sea por nacimiento o porque adquirió su nacionalidad colombiana, y mi madre es argentina, también sería nacional por nacimiento. ¿Bien? Puede también pasar la siguiente manera: habiendo nacido en Colombia, pero siendo hija de extranjeros, y cualquiera de mis padres, sea mi papá o mi mamá, estuviese domiciliado en Colombia al momento de yo nacer. Ejemplo: yo nací en Colombia, pero mis padres son alemanes. Al momento de yo nacer en Colombia, mi madre estaba domiciliada en este país, que estaba con el domicilio aquí en Colombia, ¿ok? Que estaba radicada como domiciliada en Colombia, a pesar de ser extranjera, a pesar de ser alemana. Al momento de mi nacimiento en el estado colombiano, ella estaba domiciliada. Eso me da el hecho de ser nacional por nacimiento. ¿Listo? Pero también puedo obtener la nacionalidad por nacimiento aunque no haya nacido en el estado colombiano. ¿Cómo? Los hijos de padre o madre colombiana que hubiesen nacido en tierra extranjera y luego se domicilien en Colombia. Ejemplo: yo nací en el estado venezolano, nací en el territorio venezolano, pero mi padre o mi madre son colombianos por nacimiento. ¿Listo? Son colombianos. Y yo luego me domicilié en el estado colombiano, es decir, tengo mi vida en el territorio colombiano. Hago mi vida, desarrollo mi vida, aquí tengo mi hogar, mi trabajo. A pesar de que nací en un territorio extranjero, mis padres o mi padre o mi madre son colombianos, ¿sí? Y yo me domicilié en el estado colombiano. Eso significa que tengo la nacionalidad colombiana por nacimiento. También la puedo adquirir por adopción. No significa que sea adoptada de un padre o una madre en el estado colombiano, no. Esa es otra cosa distinta. No significa adopción de niños, significa la nacionalidad por adopción, porque el país me acoge como suyo, aunque realmente no haya nacido en el territorio colombiano.
Bien, ¿cómo puedo adquirir esta nacionalidad colombiana por adopción? En primer lugar, los extranjeros que soliciten y obtengan la carta de naturalización. Si yo soy extranjera, lógicamente soy de otro país, y solicite, y además de solicitarla al Estado colombiano, me da la carta de naturalización, puedo decir que soy colombiano por adopción. Otra forma de adquirir la nacionalidad por adopción son los latinoamericanos y del Caribe. Por nacimiento, es decir, nací en un país de Latinoamérica o del Caribe y domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno pidan ser inscritos como colombiano ante la municipalidad donde se estableciere, donde estén domiciliados. Fíjense que aquí no hablamos de carta de naturalización, sino ser inscritos como colombiano ante el municipio donde estén establecidos, donde estén domiciliados. Ejemplo, eh, yo soy latinoamericana, pero no nací en Colombia. Por ejemplo, nací en Venezuela, soy latina. Estoy domiciliada en Colombia, estoy radicada en Colombia de manera legal, lógicamente, ¿cierto? Y con autorización del Estado colombiano, pido ser inscrita como colombiana en la municipalidad donde yo estoy, ejemplo, en la ciudad de Sincelejo. Aquí puedo ser colombiana por adopción. Además de esto, los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos. Por ejemplo, aquí tenemos los ecuatorianos que tienen pueblos indígenas. Con aplicación del principio de reciprocidad. ¿Qué significa el principio de reciprocidad? Que el otro estado también me permita adquirir la nacionalidad de ese estado, siendo yo colombiana. ¿Listo? Y según tratados públicos que para el efecto se celebren y sean debidamente perfeccionados. Esto quiere decir que esto se hace a través del Congreso colombiano. A través del el Congreso colombiano debe ratificar debidamente este acuerdo. Entonces, siendo miembro de un pueblo indígena, puedo adquirir también la nacionalidad colombiana por adopción. Recuerden que tienen otro material y que deben hacer las actividades descritas. Muchísimas gracias.